¿Estás preparado para quitarte la careta? Vamos, Manu, yo nací sin careta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. Es un buen entrevistador. No me dirás a mí el madridismo, ¿eh? En torno del Barcelona. En Barcelona es tóxico. Qué mala persona eres. Es verdad que te iba de cara, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! Ah, te has quitado la careta también, Manu. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta, soy Manu Falcón. Gente, antes de empezar, déjenme 40 segunditos para recordarles que si te gusta el contenido de este canal, si te gustan los vídeos, las entrevistas, puedes ayudarnos económicamente pulsando en el botón Super Gracias. Ya saben que está al lado del botón de descarga y pueden aportar la cantidad económica que ustedes quieran. Si eres de los fieles, de los que no te pierdes ningún directo, los lunes y los jueves a las 8 de la tarde con Juan, con Quillo, con Nacho, te animo que te hagas miembro. Puedes hacerlo desde solo 1,99, hay varios niveles y aunque parezca una poca cantidad, nos ayuda bastante. Dicho esto, también déjame recordarte que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, que estamos creciendo mucho, @FueraCaretasTV. Y por último, y lo más importante, YouTube está premiando más que nunca los likes, así que te pido por favor que revientes este vídeo a likes para llegar al mayor número de personas posible, ¿vale? Y ahora sí, arrancamos. Amigo, como siempre, Henry, dale al play. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Caretas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo especial. ¿Por qué? Ya lo están viendo en pantalla, tenemos un invitado y no me demoro más en presentarle. Corresponsal del diario AS y la cadena SER en París, comentarista de Eurosport de la Liga Francesa, miembro de Fuera Amigos Podcast, colaborador habitual también de Iñaki Angulo Show y reciente streamer con su canal de Twitch La Granja. Don Andrés Ondrubia Ramos, París, ¿cómo está? Bueno, pues muy bien, Manu, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por la invitación. Salió muy bien esa entrevista que hicimos, ¿no? En Fuera Caretas, la verdad es que quedó un contenido muy chulo. Y el de hoy creo que también va a quedar muy bien, ¿no? Porque es bueno, es verdad que es un tema muy repetitivo, ¿no? Que ha dado, yo creo, verdadero dolor de cabezas a muchos periodistas, incluido a mí. Pero yo creo que lo vamos a pasar bien y vamos a contar bastantes cosas. Bueno, decirle a la gente, Andrés, agradecerle, como decías tú, ¿no? El apoyo que le dieron a tu Fuera Careta, que lo han visto casi 45.000 personas, que es una barbaridad. Y también explicarle un poquito lo que decías, ¿no? Lo que vamos a hacer en este vídeo, que es un poco repasar la trayectoria de Mbappé, sobre todo desde su llegada a Mónaco y ahora con su salida, por ello paso por París, al Real Madrid, y también entrelazándolo con tu experiencia como periodista ahí en París, que lo has seguido muy de cerca. Pero primero, quiero que nos des un par de pildoritas de información. La primera que te lanzo, ¿vale? Lo que tengas, lo que nos puedas contar, un poco de contexto también. Presentación. Desde el Madrid se habla que nunca antes de la final de Champions, que sería después, hablan del día 3, del 4 de junio. Pero claro, empieza la concentración con Francia de cara a la Eurocopa. ¿Tú qué crees? Porque también se ha deslizado que al Khelaifi le podía hacer la jugarreta al Madrid y no dejar presentarlo antes de la Euro. ¿Qué info tienes que nos puedes contar al respecto? No, yo creo que el jugador no va a hacer nada ya hasta que el Madrid no lo anuncie, que yo creo que será después de la final de Champions, porque posiblemente si lo anuncia antes el Madrid no se va a hablar de la final de Champions y se va a hablar del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Yo creo que va a ser justo después de la final y luego la presentación. No tengo información, eso ya lo que manejen los periodistas del Real Madrid, pero yo creo que no será antes de la Eurocopa. O sea, me cuadraría que fuera después, porque se va a concentrar con Francia y seguramente pase el reconocimiento médico o vaya un médico del Madrid a la concentración y lo pase ya ahí y luego ya será la presentación, pero yo creo que no va a ser antes de la Eurocopa, en mi opinión, no es información. Sí. Y el tema de los Juegos Olímpicos, Andrés, porque vemos a Macron bastante insistente. Él siempre que hace algún canutazo, te vimos ahora recientemente, bueno, creo que ayer o antes de ayer, en una gala y tal de premios, Sí. siempre lo deja caer, que le haría ilusión. Inviable, ¿no? Bacalá, el Madrid no le va a dejar. Sí, yo creo que él es consciente de que si ficha por el Madrid y hace Eurocopa y Juegos, prácticamente debutaría en septiembre, que yo creo que para un fichaje con tanta expectación que ha generado tanto, que ha suscitado tanto, parecería un error. Entonces, sí, yo creo que la única posibilidad que le veo disputando los Juegos es que Francia haga una Eurocopa nefasta y acabe muy pronto, que lo dudo porque es de las naciones favoritas, y que vaya a los Juegos. Pero el Madrid ya le ha dejado claro a la Federación Francesa de Fútbol, creo que Mbappé lo sabe, que si uno de sus jugadores franceses va a la Eurocopa, no va a disputar los Juegos. Y esto aplicaría, por supuesto, a Kylian Mbappé. Y el tema otro tema que es picante, que sabes que a la gente le gusta mucho, es el tema de las perras, del dinero. Sé que no tienes información al respecto, si no lo hubieras dado en el diario AS o en la cadena SER, pero se especula que podría cobrar una ficha entre 15 y 20 netos. La prima de fichaje oscila mucho, ¿no? Hay algunos que dicen 50, 60, otros 120. Tú que has seguido a Mbappé todas sus renovaciones de cerca,
que también son un poco misteriosas, ¿no? El tema de las primas, de cuánto cobra al final y tal, nunca se sabe. ¿Crees que sabremos algún día cuánto costará el fichaje de Mbappé en cuanto a salario y primas en el Real Madrid o nos costará tiempo saberlo? A ver, yo creo que estos contratos son de una complejidad tan grande que es muy difícil saberlo realmente lo que entraña, ¿no? Por ejemplo, que hay en cada punto de cada cláusula que hay insertada en el contrato. Yo creo que si cobra 15 o 20 millones netos, como se estaba rondando en algunos medios de comunicación, yo entiendo que luego habrá pues unas bonificaciones en millones por X goles, X partidos, ganará el Balón de Oro, por supuesto, y otro tipo de temas. Y yo creo que por mucho que, bueno, el sueldo será ese, pero luego tendrá otro tipo de cláusulas que serán de fácil cumplimiento. Entonces yo creo que no va a ganar 20 millones de euros cada temporada en el Real Madrid únicamente y que habrá más bonificaciones de muy fácil cumplimiento para que, obviamente, cobre lo mismo que en el Paris Saint-Germain, que eso es una locura absoluta, pero que sin duda alguna no le dejen un escalón tan bajo respecto a lo que cobraba en París, ¿no? Lo iremos sabiendo, supongo, con el paso del tiempo. Aquí se filtra casi todo. Antes de meternos en materia, en la trayectoria de Mbappé y también en la tuya, en Francia, los últimos coletazos, ¿no? Ya campeón de Liga, la Copa creo que es en 10 días, la final de Copa. Sí, justo. Y después para ti se avecina un verano tranquilo, después de varios que no te han dejado descansar. ¿Crees que este sí será un verano decente para Andrés Honrubia? Sí, no, porque por Mbappé sí, porque ya que se coman el marrón otros, bueno, el marrón, ¿no? El hecho de cubrir a Kylian Mbappé, y hay otras cosas que no te puedo contar, intuyo que sabes por dónde van los tiros, pero que va a ser otro verano, para que tengas una idea, sin vacaciones prácticamente. O sea, no voy a tener prácticamente vacaciones, entonces yo creo que entiendes por dónde van los tiros, ¿no? No te lo puedo decir directamente, pero lo puedes intuir. O sea, que por Mbappé seguramente sea más tranquilo, porque ya acabóse, ¿no? Que pasara lo que ocurrió el año pasado en este verano con más incertidombres. Yo creo que ya a principios de junio ya se habrá resuelto su futuro, pero hay otros temas que bastante ilusionantes que no te puedo contar todavía, pero que yo creo que se intuyen por dónde van los tiros, Sí. ¿no? Dime, Andrés, confírmalo, que te conocen los 3 mejores lanzadores de tiro con arco de Bosnia-Herzegovina. Porque a lo mejor no te sé si toca están cubrir algo. igual no están clasificados, allí me pillan, pero igual no están ni clasificados. Habría que buscarlo ahora, Bueno, yo creo que la gente se echa un poco más o menos la idea de por dónde van los tiros y veremos. Ya nos irás contando también en tus redes sociales y en otros canales que participas y demás. Empezamos con Mbappé, tu historia con Mbappé. Lo primero que tengo apuntado, te lo decía antes de pensar el vídeo y tal, ¿cuándo son las primeras nociones que te llegan allí a ti de que hay un jugador de nombre Kylian, de apellido Mbappé Lotín, que va a destacar, que parece bueno, que le ves en algún sitio, no sé si es en el equipo de su localidad natal antes de llegar a Mónaco o ya es en Mónaco? Sí, bueno, yo le conozco porque yo le conozco en una final de Copa Juvenil, que es Mónaco-Lens, me acuerdo perfectamente. Gana el Mónaco esa final de Copa y recuerdo que, bueno, me llamó la atención, pero también me llamó la atención otro delantero que se llama Cardona y está en el Saint-Étienne ahora en segunda, pero que tenía muy buena pinta. Pero en esa final que gana el Mónaco al Lens, yo vi que no noté en ese momento que iba a ser tan especial, que era algo especial, pero ya se le veían arrancadas muy poderosas, ¿no? Un jugador de su edad que no tiene un físico, o a priori no tenía un físico privilegiado, hacía unas carreras estremecedoras y driblaba a los rivales con bastante facilidad. Luego ya debuta con el Mónaco. Hay un partido que lo tengo por ahí, que es un tuit muy conocido. Bueno, decir, Andrés, que llega a Mónaco con 14 años, ¿no? Si no me equivoco, sí, desde Bondy, que es su localidad Bondy natal. Y llega a Mónaco. Sí. Y hay un partido en Europa League que pierde el Mónaco 3-1 contra el Tottenham y él entra en el segundo tiempo y hace un segundo tiempo de mucha personalidad, ya deja detalles interesantísimos y pongo un tuit de golazo del Saharaui, pero ojo a Mbappé, a este chico que está dejando detallitos interesantes, ¿no? Y ya en ese momento, pues ya te empieza a llamar la atención, porque no es normal que un chaval de 16 años asuma tanta responsabilidad, y ya llega luego el Europeo Sub-19 de 2016, que lo dio Eurosport, me acuerdo, que Francia acaba campeona, y en ese europeo Francia, bueno, hace un torneo espectacular, gana todos los partidos menos uno, y hay unas semifinales que gana Francia a Portugal
en las que Mbappé hace un partido memorable. O sea, yo creo que de todos los europeos sub-19 que yo he visto, creo que es la mayor exhibición individual que he visto en mi vida de un chaval en estos torneos. Y ahí ya me empiezo ¿Quién tenía ahí ya te aquella- das cuenta. ¿Quién tenía aquí a Francia, Andrés? Algunos nombres que... Había un chaval del Paris Saint-Germain que parecía que iba a ser mejor que Mbappé incluso, Jean-Kevin Abustan, que ahora no sé dónde está ahora, pero creo que está en Basilea. Ludovic Blas, bueno, que no es muy conocido, pero era un talento interesante. Amin Harit, que está en el Marsella. Era una selección, Lucas Toussaint, que está en el Unión Berlín, que ha jugado Champions esta temporada. Sí. Es una selección bastante interesante. Mauasa estaba incluso, que ha estado en Granada, ¿no? Recientemente. Pero claro, Mbappé hace unas semifinales que creo que gana 4-0 Francia y ese día ya te das cuenta de lo que va a ser, ¿no? Y luego ya llega la temporada de 2016-2017 en la que gana la Liga, llega a semis de Champions y ahí se da a conocer, ¿no? Ahí ya hace una Champions impresionante, ¿no? Pero yo en ese Europeo Sub-19 de 2016, que además fue en Alemania, me acuerdo perfectamente, yo ahí ya le vi que iba a ser una cosa muy seria. Y en esa temporada que ya encarrilamos, la 16-17, estuve leyendo un poco de info y tal, que en Mónaco empieza a batir todo tipo de récords, desde goleador más joven, el triplete en Liga, en la Liga 1, también uno en Champions creo que tiene también, y creo que bate récords algunos de Henry, y me imagino ya que ya hay en Francia, con esa también buen papel en Champions, ya ni, como un caso Lamine Yamal, ¿no? Que explota de una manera que ya es inevitable que, salvo lesiones o algo así, estamos hablando de una estrella generacional. Sí, bueno, pero para mí más bestia, no sé si más bestia que lo Yamal, pero o sea, el Mónaco gana, verdad que era un equipazo ese Mónaco, ¿no? Le salió todo, tenía Falcao a un nivel impresionante, Lemar, Bernardo Silva, Bakayoko, Fabinho, ¿no? Le funcionó todo a ese Mónaco, Benjamín Mendy a la izquierda, pero creo que la pieza que le faltaba o que le acerca todo eso es Mbappé. O sea, hace un partido en el Etihad, en un partido mítico 5-3 que da una exhibición increíble, marca el campo del Dortmund, marca el campo de la Juventus, en Liga marca 16 goles y tiene 18 años. Es algo que no es normal, ¿no? Es una aparición majestuosa dentro del fútbol francés, una de las mayores apariciones, yo creo que de la historia del fútbol francés. Y, desde que tú le recuerdas, desde que tú sigues la Liga Francesa, la mayor irrupción que has visto. Sí, sin lugar a dudas. Tenía dudas con la y de juega Dembélé. En esos inicios siempre jugando por banda, izquierda. Era mucho más espigado. De doble punta. Jugaba algún partido, recuerdo, en derecha, pero jugaba con Falcao en la delantera. Era un 4-4-2 muy claro del Mónaco, donde bueno, los extremos se metían por dentro, los laterales daban profundidad y él jugaba con una especie de libertad, ¿no? Atacando el espacio dependiendo de la banda en la que estuviera. Y él hacía una dupla con Falcao muy interesante, porque Falcao era como el que más fijaba los centrales y le generaba el espacio. Pero lo digo, para mí una de las mayores irrupciones, si no la que más, del fútbol galo y que hará para el recuerdo. Muy difícil que haya una irrupción parecida en los próximos 30-40 años en Francia. Y en ese verano, Andrés, 2017, ya empieza a sonar, bueno, antes de llegar al verano, ya en España ya empieza a sonar con fuerza su posible llegada. Estuve revisando el podcast de La Libreta, que hay un especial Mbappé, es tremendo. Habla de la Morena, diciendo que podría irse Cristiano, que recordemos que después se va en 2018, y que llegaría Mbappé. También algunos compañeros de la SER lo daban como prácticamente hecho. Y llega, y te voy a compartir ya la primera portada del año 2017, que te marca esta de solo quiero jugar en el Real Madrid. Vale, Mbappé ya se lo ha hecho saber al Mónaco. El primer traspiés, ¿no? Del caso de Mbappé en el periodismo deportivo. Y te quería preguntar... Pero yo creo que eso era así, ¿eh? Lo que pasa es que lo que pasa ese verano, yo no tengo información, pero según lo que se dijo en Francia es que Mbappé quería ir al Real Madrid, pero hay tantos equipos interesados en él que él se pone a dialogar con clubes y el único que le garantiza ser titular es el Paris Saint-Germain. O sea, él habla con Emery y le dice, Emery, tú vas a ser titularísimo con el Paris Saint-Germain. Pero Mbappé, si lo hubiese dicho el Madrid, vas a ser titular indiscutible en el Real Madrid, yo creo que ese verano se habría ido al Real Madrid. Lo que pasa es que al final él siempre, y él estuvo muy cerca de irse al Mónaco sin haber debutado, porque llegó al despacho, el padre llegó al despacho del director deportivo y le dijo, oye, o mi hijo juega o nos vamos de aquí. O sea, porque mi hijo es muy bueno y le va a fichar quien quiera. Y al final sí jugó en el Mónaco. O sea, tenía ya esa ambición de quererlo jugar todo y no aceptaba ir a un equipo en el que no iba a ser titular. No creo que estuviera tan desencaminado el periodismo en esa época, pero claro, están unos condicionantes y una serie de cosas que luego, pues al final, pues le llevan al Paris Saint-Germain, ¿no? En esa temporada. Y te quería preguntar, Andrés, porque también repasando ese podcast, veía como que con el paso de los meses y con las exhibiciones que estaba haciendo tanto en Liga como en Champions, al principio el precio de partida era 70 millones por Mbappé. Después empieza en 90, 100, 120 y hasta que al final, corrígeme si me equivoco, son 180 una sesión sí, con compra obligatoria. Sí.
Son 135 Ah, que vale. paga el Paris Saint-Germain, que le paga el año siguiente después de ser cedido, para que el fair play ese año ficha a Vale. Neymar por 220 millones. Pero creo que fueron luego 45 más porque tenía una cláusula que si el Paris Saint-Germain vendía a Mbappé o le renovaba, que lo renueva en 2022, tenía que pagarle al Mónaco 45 millones. vale. Y le renueva en 2022. Y de hecho, al que la hice intenta hacer una locura, que es esgrimir que le ha firmado un nuevo contrato y no le ha renovado, que no es una renovación al uso, para intentar evitar ese pago. Al final se demuestra que no y le tiene que pagar al Mónaco. Pero sí, fueron 180 en el cómputo global, como bien has comentado, hermano. Sí, no, te lo preguntaba porque me pareció exagerada la subida de precio en unos meses de 70 a 80 a casi 100, o sea, 100 millones. No lo había visto yo. Había visto de, no sé, 100 a 120 o 130, pero una locura, sí, sí. Bueno, el Mónaco no quería venderle. El Mónaco es un equipo que bueno, sí quería, al final le vende, pero porque sabe que llega el Mónaco, llega el Paris Saint-Germain, llega el Madrid, llega el Liverpool, llegan equipos grandes de Europa y no son tontos. No son, ellos dicen, bueno, pues si pagáis 135, os lo lleváis, porque sabía perfectamente que valía eso el futbolista. Esa proyección a largo plazo era un precio para mí bastante razonable en vistas de lo que estábamos viendo. Obviamente luego podía salir el mar, pero con Mbappé creo que se veía o se atisbaba ya un futuro, un porvenir espectacular en el fútbol europeo. ¿Y qué importancia le das a lo de quedarse en París, su ciudad natal, a irse a Madrid? Que fue muy importante lo de, creo que leí unas declaraciones del padre como diciendo, Kylian, o la madre, Kylian, ya tendrás tiempo de ir a Madrid, pero quédate aquí con nosotros y tal, hazte como jugador, triunfa en tu ciudad y después ya abandonarás el nido. ¿Puede ser importante eso? ¿O más bien la BBC en el Madrid, que era imposible de jugar ahí? Bueno, los padres sí han tenido una influencia importante en su vida, su madre mucho más, pero él se ha criado en Bondy, ¿no? El Bondy es un equipo que está al lado de... Es un barrio en el que está muy cerca de la periferia, o en la banlieue, ¿no? Como se dice, en las afueras de París. Y el padre quería que su hijo jugara en el equipo de París, ¿no? Porque era un orgullo, ¿no? Para él que representara al equipo de su ciudad, ¿no? En lo más alto. Y también tiene un componente importante, ¿no? Y es cierto que en esa época, si él iba al Madrid, nadie le podía asegurar con la BBC que iba a ser titularísimo. Él es ambicioso, sus padres... Bueno, yo era un padre, busco lo mejor para su hijo, tanto en términos deportivos como en términos económicos. Sus padres le recomendaron irse al Paris Saint-Germain y él vio ese paso previo a su sueño, que es ese, ¿no? Que es ir al Real Madrid, ¿no? Entonces yo creo que también los padres jugaron un papel fundamental, importante, para que él decidiera marcharse finalmente a la capital francesa, prefiriendo a otros clubes como de la talla del Madrid o del Liverpool. El siguiente paso, Andrés, es el Mundial. Año 2018, su primer año en París y exhibición en el Mundial. Tengo apuntado por aquí que fue titular prácticamente todos los partidos, 4 goles. Todo el mundo no recuerda aquella carrera icónica, creo que es contra Argentina, ¿no? Sí. Que llega doblando por la derecha como Fernando Alonso, ¿no? En sus mejores tiempos, y después encara al portero y creo que le hacen penalti. Y todo el mundo también recuerda que Griezmann también hizo un gran Mundial, incluso luego fue candidato para el Balón de Oro. Pero ahí, si bien en Francia ya lo había dicho todo, ¿no? Campeón de Liga y con el Mónaco y gran temporada en Champions, ahí yo creo que ya nace una estrella a nivel mundial. O sea, con los focos del Mundial, ya ahí tú notas que la irrupción es imparable. Sí, ahí pasa de ser una promesa emergente a una realidad, a una estrella. Es verdad que juega a la derecha, esa Francia jugaba con Matuidi de extremo izquierdo, que era algo muy raro porque era un medio centro que jugaba de extremo, y el que jugaba por dentro era Griezmann, ¿no? Con Giroud de delantero, y él bueno, Deschamps le metió una derecha, como en sus primeros años en París. En sus primeros años en París él jugaba de extremo derecho, porque en la izquierda jugaba Neymar y Cavani era el delantero. Él tenía que adaptarse a jugar en la derecha. Él no podía jugar En esa época la estrella era Neymar, no del Paris Saint-Germain. El fichaje estrella es Neymar. Obviamente llega Mbappé como una promesa emergente y poco a poco le va quitando protagonismo a Neymar. Pero juega a la derecha, hace una exhibición absoluta contra Argentina, que me parece un partido memorable, ¿no? El que hace en ese 4-3. Y también hace un partidazo contra Croacia en la final, ¿no? Que creo que marca un gol. Uno sí, a Argentina le mete 2, pero a Croacia le mete 1. Y hace un mundial muy bueno, ¿no? Hace un mundial muy interesante y eso ya le catapulta al estrellato, ¿no? Ya era una estrella, pero ya ese mundial le confirma, ¿no? Como un jugador consagradísimo que con tan solo 18 años tiene un mundial siendo importante. Le faltaba la Champions, ¿no? Para completar ya todo, pero ya se veía ahí que iba a ser una auténtica bestia indomable Kylian Mbappé. ¿Y tú notas, Andrés, cuando regresa a París para esa temporada 18-19, que ya es el ídolo, uno de los ídolos de Francia y obviamente de París,
que gana protagonismo en el equipo con respecto a Cavani y Neymar? ¿Tú notas ya que no es tanta la diferencia entre Neymar y Mbappé en cuanto a protagonismo, estrellato y demás? Bueno, no tanto. Es que yo creo que su salto de protagonismo se produce en el verano de 2021. Que ahí ya nos damos cuenta de que el Paris Saint-Germain ya se da cuenta, no sé si tarde, pero se percata de que Mbappé es la estrella del equipo, ¿no? Es el que, porque tienen que hacer el proyecto, no Neymar. Pero yo creo que con Cavani y Neymar, con Tuchel, la figura clave del equipo era Neymar. El sistema que utilizaba Tuchel era para potenciar a Neymar. Luego es verdad que Mbappé marcaba muchísimos goles porque Neymar era un pasador increíble, pero si uno analiza el Paris Saint-Germain de Tuchel, era Neymar, no era Mbappé, era un equipo hecho para Neymar. Luego ya cuando llega Pochettino, que estaba Neymar lesionado en 2021, enero de 2021, ya ahí sí que es verdad que aprovecha la baja de Neymar y le da un protagonismo en la izquierda Pochettino muy, muy interesante, ¿no? A Mbappé, pero ese PSG de Tuchel era con Neymar de media punta, con Mbappé por la izquierda y con Cavani delantero. Era un equipo muy trabajado. Con Pochettino ya 2020, antes de ese verano tremendo, el de 2021, que todos recordaremos, yo creo, es cuando Mbappé ya empieza a ganar protagonismo y cuando ya se da cuenta el Paris Saint-Germain de que tiene que hacer lo imposible por renovarle. Y lo decías ahora, el verano de 2021, y también mencionabas a Pochettino. Te he leído muchas veces en Twitter que dices que has visto la mejor versión de Mbappé con Pochettino. ¿Por qué? Porque ya, si te fijas, y la gente quiero que se dé cuenta, nos has mencionado Mónaco, segundo delantero, Francia, extremo derecho, PSG, extremo derecho. ¿Qué cambia con Pochettino para que tú nos digas que es la mejor versión de Mbappé? Bueno, Pochettino le cogen en uno de los peores momentos de su carrera, ¿eh? O sea, en una época en la que yo además tengo un hilo por ahí creyendo que Mbappé sin espacios no es tan diferencial. Te induce a creer eso, porque hay una época con Tuchel en la que se juega muy pegado a la banda izquierda y sin libertad de movimiento. Era un jugador casi un robot, ¿no? Que tenía que recibir siempre pegado a la banda izquierda, ¿no? Un poco quizá lo que le pasó a Vinicius sin desmerecer a Zidane, que creo que también tuvo un papel importante con él, ¿no? Para modelarle, pero Vinicius igual con Zidane jugaba más anclado en la izquierda. Y Mbappé jugaba muy pegado a la izquierda y los rivales lo sabían, le ponían dos jugadores para defenderle y le costaba mucho más, porque es un futbolista que necesita más libertad de movimiento y enfocarse de cara, o orientarse de cara a portería. Y llega Pochettino, que es pues en el Paris Saint-Germain tampoco se hiciera un trabajo enorme, pero llegó a semifinales de la Copa de Europa, ¿no? Perdido ante el Manchester City. Pochettino pues le mete como un jugador que tiene libertad para ir a los apoyos, para jugar por dentro, para ser delantero, para combinar con el resto de sus compañeros, y ahí se hace un futbolista letal. El mejor Mbappé para mí ha sido sin lugar a dudas con Pochettino, no con Tuchel, que era Neymar el más importante, ni con Luis Enrique, ni con Galtier. Ha sido con Mauricio Pochettino sin lugar a dudas. Ahí da la sensación de ser un jugador imparable. Es prueba de ello cuando se enfrenta al Real Madrid en esos octavos, que bueno, pasa el Madrid porque esa remontada brutal, pero Mbappé está haciendo una eliminatoria increíble. Sí. Ahí coincido contigo. Y 2021, y ahí quiero meterte ya en la ecuación. Ya eres corresponsal, ¿no? Ya trabajas con el AS, con esa llegada, ¿no? De Messi y de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. Primero, cuéntanos un poco. Habrá gente que habrá visto tu entrevista, que ahí hablamos un poco más detenidamente de tu trayectoria. Pero cuéntanos, ¿no? ¿Cómo te dicen a ti que corresponsal allí del diario AS, luego llegaría a la cadena SER, si no me equivoco, por la llegada de Messi sobre todo? O sea, ¿tú notabas ahí, Andrés, que lo importante era Messi, o también con el revuelo que se empezaba a montar con Mbappé también iba a tener la importancia? No, yo voy a París por Messi, o sea, yo no voy por Mbappé. Fue el verano, bueno, lo dijimos en ese Fuera Caretas, yo venía del Erasmus, que había visto, yo estaba ya en el AS, pero con unas condiciones económicas muy distintas a las actuales, y en ese momento vuelvo del Erasmus, y ese verano lo recuerdo porque, bueno, pude dar alguna noticia como la de Ramos y Messi, que ya creo que te lo comenté, tenía una fuente ahí, que ya no la tengo, pero tenía una fuente interna que me decía bastantes cosas, y también di por hecho que Mbappé se iba. A mí me decían que Mbappé se iba a ir si llegaba Messi. Luego se cumplió, pero en ese verano sí, llega Messi a París y el AS, bueno, se pregunta, claro, se ve la obligación de enviar a alguien, ¿no? A cubrir el desembarco de Messi o la arribada de Messi a París, y me envían con el pack de la SER, que bueno, me hacen como un pack, ¿no? Para que, bueno, pueda sustituir mejor. Y bueno, pues me convierto ahí en el corresponsal del Paris del AS y de la
Cadena Ser y da la casualidad que, bueno, pues también está ya el caso Mbappé en ese momento. Yo recuerdo estar los últimos días de mercado que el diario AS me quería enviar los últimos días de mercado de 2021, que el diario AS me quería enviar a un partido contra Bosnia, precisamente, que hemos mencionado Bosnia antes, que era un amistoso de Francia, pero al final dio la casualidad de que, bueno, Mbappé, estaba yo alojado en un hotel al lado del campo del Paris Saint-Germain, y en ese momento el Madrid fichó a Camavinga y me enviaron a cubrir la sub-21 porque Camavinga está concentrado en Le Mans y acabé en Le Mans cubriendo un partido de la sub-21 y luego me volví a Madrid para ya hacer mi maleta e irme otra vez ya definitivamente a París para cubrir la temporada de Messi en el Paris Saint-Germain. Y bueno, también se cubría, por supuesto, el futuro de Kylian Mbappé. Sí, sí, y hablando de ese verano 2021, que yo creo, Andrés, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es, porque el de 2017 fue caliente, pero no tanto. Pero el 2021, y aquí te comparto la segunda cosa, ya es que algunos lo daban por hecho. Aquí lo vemos, fichaje inminente por el Real Madrid de José Félix Díaz, aquí está la fecha. Sí, eso lo dijo un jueves por la tarde. 26 de agosto de 2021. Estoy seguro que fue un jueves. Sí, sí, leo un poco el inicio. El fichaje inminente, Real Madrid y PSG van a cerrar el acuerdo para el traspaso de Kylian tras el cruce de mails, ofertas y tal de los últimos días. El anuncio se podría producir durante el viernes. Aquí yo también recuerdo que fue el boom, ¿no? De lo del tema del tic-tac de Pedrerol, que tenía todo el mundo ahí en Twitch pegados y después por las noches y tal, que aseguraba que iba a fichar por el Real Madrid. Y también lo de la subida de oferta. Empezaba también, como el caso del primer año, en 2017, también sucedió en 2021. Empezaban por 120 y al final creo que la última es de 200 o 220 según nos trasladaron en la prensa. ¿Cómo lo viviste tú y qué recuerdas de aquellos días, sobre todo frenéticos? Ya lo has dicho un poco, ¿no? Con el tema de Camavinga al final del mercado, pero imagino que es la primera vez que sientes que tienes mucha presión con el tema Mbappé, porque se habla a todo momento y en todos los días del francés. Sí, fue el mes de agosto, porque empezó el verano, tampoco estaba siendo muy, muy intenso. El PSG había fichado bien a Donnarumma, Ashraf, Wijnaldum, etcétera, pero todo empieza en agosto porque, claro, el mes de agosto fue, yo me acuerdo, yo creo que fue los meses más locos que he vivido en el periodismo. Empezó con lo de Messi, que se marcha al Barça, luego que se viene al Paris Saint-Germain y luego ya el acelerón del Real Madrid, ¿no? Hubo una semana o dos en las que es que te levantabas y tenías que de estar pendiente y no podías casi ni salir a la calle, de estar alerta, ¿no? Salía una noticia cada hora del futuro de Mbappé. ¿Y te lo autodemandabas tú mismo, Andrés, estar alerta? ¿O en el periódico te decían, mira, hay que hacer un esfuerzo estos días? Claro, porque yo no podía. Yo soy una persona que me exijo mucho a mí mismo y lo que dices, que yo igual me iba a tomar. A ver, por la noche no, pero por el día me decía un colega, oye, vamos a tomar una birra. Y yo quería negar, yo no quería ir porque decía, ostras, es que si me tomo una cerveza y sale algo de Mbappé, tienes que volver a casa y no vas a estar tranquilo, porque mientras estás tomándote la cerveza vas a estar con el teléfono pendiente de alertas y tal, y eso era al final un agotamiento mental brutal, ¿no? El día que sacó esto José Félix, creo que recuerdo que el equipo por la noche dijo algo de el PSG acepta negociar a partir de 180 millones, algo debió pasar ese día porque el diario del equipo no dijo fichaje inminente, pero sí dio a entender que podía darse ese fichaje, ¿no? Luego, de hecho, el último fin de semana de agosto fui al debut de Messi ahí en Reims, que marca Mbappé 2 goles. Sí. Había mucha tensión. Era todo, es que fue un. Yo que sé. No se lo eches a nadie, ¿no? No, bueno, no. A ver, joder, no fue. No puedo decir que sea sufrimiento, porque sufrimiento es una palabra muy fuerte, claro, ¿no? Claro. Esto es adrenalina o sudor, tensión, pero no, sufrimiento no. Solo que es verdad que fueron días y semanas muy frenéticas de casi no voy a decir no dormir, pero de, oye, me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 8:30, 9, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y te quería preguntar también, antes de pasar al verano de 2022, que fue todavía más candente, bueno, verano no, el inicio de año, sobre todo el 2022, porque después se solucionó rápido. Te quería preguntar también por la evolución física de Mbappé, porque lo decías, ¿no? Al principio del vídeo, que era un jugador más espigado, más delgado y tal, pero con el paso de los años, le hemos visto ganando masa muscular, sobre todo yo lo noto en el tren superior, ¿no? Porque las patas siempre los deportistas las tienen como auténticos caballos. Pero no sé si has hecho algún día algún reportaje sobre esto, sobre su evolución física y demás, pero se nota bastante, ¿no? Bueno, yo creo que es también la fisonomía de un jugador, ¿no? Era un jugador muy delgado. Cuando eres tan delgado, eres ágil, ¿no? Y tienes mucha velocidad, pero también tienes que ser consciente de que te vas a enfrentar a defensas corpulentos a lo largo de tu carrera
igual tienes que ganar mucho más. O tienes que ganar más masa muscular. La ha ganado, también ha crecido, ¿no? El debut con 18 y el cuerpo de un chaval de 18 años no se asemeja, ¿no? Al de un chaval de 25, ¿no? Creo que también ganas masa muscular. Quizá ha ganado, no es que haya perdido velocidad, pero sí ha ganado un poquito más o ha perdido algo de potencia, ¿no? En la arrancada, pero sigue siendo un futbolista que con espacios es letal, ¿no? Y es verdad que por eso que te digo que ahora igual mete cuerpo y es mejor que cuando tenía 18, pero sigue siendo un futbolista letal en el 1 contra 1. Pues seguimos con la cronología. 2021 finalmente se queda, no se va, no renueva tampoco. Y en enero de 2022 o febrero ya empiezan las informaciones en cuanto a su llegada al Madrid. Recordamos, ¿no? El vídeo de Ramón asegurando que ya había firmado. Después, más adelante, todo el mundo se sube al carro, todo el mundo lo da por hecho. Yo creo que había muy pocos negacionistas, salvo Mario, ¿no? Que al final se quitó de esa línea de continuista y decía que lo veía un poco más complicado y tal. Y finalmente renueva. No sé, en esos meses, sobre todo, porque también se cruza la eliminatoria de Champions, en el que Mbappé, ¿no? Vuelve al Bernabéu, aquella mirada, ¿no? Al cielo que todo el mundo intuyó como que era su nueva casa y tal. Explícanos para la gente que en aquel momento no estuviera siguiendo tanto la actualidad, cómo lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar, al final no sucede. ¿Fue tan verdad aquello de las presiones de Macron de Qatar? ¿O fue una cuestión de dinero, que le pusieron la morterada infinita y le dijeron, quédate aquí y haz el último intento? Bueno, hay varias, son complementarias nuestras afirmaciones. Yo creo que hay un viaje de la madre a Qatar en marzo, me parece que 2022, que se da cuenta la gente porque el hermano sube una historia de Instagram en Qatar y ahí está ya todo, ¿no? Y la madre va a Qatar en marzo, se reúne con el emir, se reúne con dirigentes muy importantes y ahí le prometen un proyecto ambicioso y lógicamente le ofrecen el cielo, ¿no? En cuanto a dinero se refiere, no le ofrecen un contrato jamás visto en la historia del fútbol. Estas explicaciones, ese viaje a Qatar, convencen a la madre ejerce mucha influencia sobre su hijo, juega a dos bandas, negocia con el Madrid a ver qué le ofrece y negocia con el Paris Saint-Germain. Y en ese momento, bueno, pues cuando acaba la eliminatoria, todos pensamos ya que iba a ser cuestión de semanas, todo se va postergando y Mbappé al final acaba renovando. Pero para mí ese viaje a Qatar fue importante. También se inmiscuyó Emmanuel Macron, que lo confirmó el propio Mbappé, que Sarkozy estuvo metido. Pero yo creo que también el componente económico es algo que es un jugador que viene de un barrio pobre y se encuentra con un contrato jamás visto en la historia del fútbol, que en 3 años, si los hubiese cumplido, podría haber ganado 650 millones de euros, pues es muy difícil de rechazar. Cualquiera en nuestra situación seguramente lo habría aceptado. Por mucho Sí, pues, no. puede el sueño del Madrid, bueno, yo creo que Florentino esto se lo hace a otro jugador y no le vuelve a llamar, pero se lo hace Mbappé, que es como está obsesionado con él y le encanta, y por eso le perdona al final, ¿no? Porque yo creo que cuando renueva se arrepiente muy rápido de esa renovación. Hay compañeros que han dicho que llama a Florentino para disculparse y eso quizás es lo que le hace cambiar de opinión a Florentino Pérez y volver a cargar por él, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos la noticia tuya, Andrés, ya en el diario A, 21 de mayo de 2022, cuando se hace oficial con aquella camiseta mítica del 2025. Y justo lo que decías, leí ayer creo que a Fabrizio Romano diciendo que justo después de anunciar que se queda su renovación con el París, pues ya se puso en mano a la hora para estar en contacto con Florentino para decirle que lo siente y qué tal, y que apoyaba, ¿no? Lo dijo en una rueda de prensa incluso públicamente, que le deseaba la mejor de la suerte al Madrid en la final de... Hace un comunicado y dice, mañana seré su aficionado en la final de París. Sí, tremendo. Y te quería preguntar, bueno, luego pasa el año 2023, pero antes, por la trilogía, ¿no? Esa Neymar, Mbappé, Messi, ¿cómo se llevaban? Porque claro, ¿cómo era la lucha de egos? Porque ahora también se va a enfrentar a un vestuario no quizás con los egos de Neymar y Messi, pero sí con los mejores jugadores del mundo actualmente, que son Bellingham y Vinicius Junior. ¿Cómo lo vivías tú allí en el día a día? Bueno, era... A ver, es que hay que diferenciar el contexto, ¿no? El Paris Saint-Germain es un club que no ha funcionado bien en los últimos años, desde hace mucho tiempo, por una lucha de egos constante, no saben gestionar bien los egos, ha habido clanes internos en el vestuario y eso ha desembocado en disputas internas, ¿no? Como por ejemplo, Cavani y Neymar no se llevaban bien, se recriminaban mucho tirar penaltis y Neymar y Mbappé empezaron muy bien, pero Neymar poco a poco fue viendo que
Mbappé iba alcanzando un estatus Claro. muy importante en el Paris Saint-Germain, a tal punto de que en 2022, cuando le renueva el PSG a Mbappé, le pide al Emir y al Khelaifi que Neymar se marchara, que no quería Neymar. Neymar se da cuenta de esto y la relación entre ambos implosiona, ¿no?, completamente. Y ese es el detonante de la salida de Neymar, es que Mbappé se lo había pedido al club. O sea, no se llevaban bien porque Neymar no aguantaba que un jugador como Mbappé le pudiera quitar protagonismo, y Mbappé también era un futbolista con mucho ego, y ambas partes pues al final acaban muy mal. Con Messi no acaba mal, no se llevaron, era una relación cordial, no de amistad, pero muy cordial. Entonces yo creo que con el que peor se ha llevado de esos años en París ha sido con Neymar, sin lugar a dudas. Pues caen, ¿no? Caen en esos octavos contra el Madrid en 2022. Al año siguiente también, en 2023, con el Bayern, en octavos, si no me equivoco. Y el verano pasado, otro tuit, Andrés, mítico, de Mbappé, que te lo voy a compartir aquí en pantalla, que me quedó con la frase, yo que no tengo ni idea de francés, la palabra mensonges, yo creo que todo el mundo se la sabe, y era una información, ¿no?, del Parisien, y decía, al mismo tiempo, cuanto más grande que es, más funciona la mentira. Ya he dicho que seguiré la próxima temporada en el PSG, donde estoy muy feliz. También recordamos, ¿no?, en ese verano, el pasado verano de 2023, que Rodri y Ramón, Carpio también incluso, decían que podría estar cerca de su fichaje y demás. ¿Tú de qué línea eras? De las que, porque después había otra línea, ¿no? Los que decían que era imposible, como Ciro, José Félix, Maroto y tal. ¿Tú, tu información, tu feeling, cuál era? ¿Que había alguna posibilidad o que era totalmente imposible? Bueno, yo lo interpreté de varias maneras. Yo creía que era un teatro de Mbappé y que al final igual podía marcharse, que decía que quería quedarse para no renunciar a su dinero, pero es verdad que lo cumplió, ¿no? Él envió esa carta muy pronto al Paris Saint-Germain y él quería quedarse en el PSG, quizá para intentar ganar una Champions, ¿no?, que no le había brindado al club de su ciudad. Y el Paris Saint-Germain, pues claro, no entendía que un jugador en pleno mes de junio, a comienzos, enviara esa carta y no solo eso, sino que no iba a renovar el año que viene. O sea, no iba a renovar el año que viene, y al Khelaifi no lo entendía porque le había dado prácticamente las puertas del cielo con un contrato inédito, y este se lo agradecía de esta forma, ¿no? En ningún momento creí que podía fichar por el Madrid, pero sí me sorprendió que el Madrid no hiciera nada, ¿no? Porque le tuvo a tiro, lo había intentado de forma desesperada en 2022, y que estuviera el jugador descartado y que no hubiera una oferta, pues me llamó bastante la atención. Lo que yo creo es que ya el Florentino sabía que se iba a ir gratis el año que viene y por eso no hizo ningún esfuerzo y esperó un año más y no ofreció dinero porque sabía que lo tenía gratis el año siguiente. Esa es mi sensación, que ya en verano sabía Florentino que Mbappé no iba a renovar y que en 2024 pues vendría gratis al Real Madrid. Y la última temporada, vamos llegando al final, ¿no?, de los episodios, 2023-2024, se van Neymar y Messi, vía libre, ¿no?, para el proyecto deseado de Mbappé, rodeado de jugadores que él en teoría quería, Luis Enrique en el banquillo, y bueno, ganan la Liga, como decíamos antes, final de Copa ahora en breve, y semifinales de Champions, que estuvo ahí los 6 palos, ¿no?, los expected goals, que diría Luis Enrique, pero que no sé cómo lo has visto, también su cambio, su evolución en el campo, porque hemos visto, ¿no?, te has peleado con medio YouTube Fútbol con su posición. Tú siempre lo has dicho, ¿no?, su posición, la que está jugando ideal, es como de delantero entre el central derecho y el lateral derecho. Sí, No extremo pegado a la banda. Sí, delantero izquierdo se puede decir, pero no es extremo. Es mi interpretación del fútbol, ¿no? Él no es extremo izquierdo porque el peor momento de su carrera, como hemos dicho, viene cuando le encorseta Tuchel, ¿no?, en la izquierda. Y luego tampoco es un delantero porque lo hemos visto de 9 y no ha rendido bien, ¿no? Entonces necesita libertad para moverse en esa zona, encarar, hacer su regate mítico y marcar gol. Por eso para mí es un inciso, Andrés, que yo a veces cuando te veo debatiendo y tal, me gustaría meter base en eso. Y es que, por ejemplo, Benzema, me parece que cuando vas a recibir, me parece que tiene, no sé, una visión de juego, una calidad innata mucho mayor que la de Mbappé. Mbappé lo veo mucho mejor, picando los espacios y tal. Y también una Mbappé faceta de un delantero centro que mejoró mucho Benzema es la de cabeza. Y Mbappé, corrígeme, pero no es un jugador que no tiene gol de cabeza. Entonces me cuesta mucho verlo de delantero centro en casi cualquier equipo. Claro, de 9 no puedo jugar de 9 tampoco, porque en el área, un equipo cerrado, si pones centros no los va a rematar. O sea, es que no te los va a rematar. Entonces tiene que jugar con libertad para generar espacios. Y esa es para mí la posición de Mbappé, ¿no? Hay gente que, bueno, que... Yo es que creo que en el fútbol las posiciones fijas son etiquetas porque están luego
en constante movimiento los jugadores. Puedo decir yo que Ashraf es lateral derecho, pero en el Paris Saint-Germain cuando ataca juega de extremo, juega de medio centro, porque no juega de lateral al uso. Y Mbappé considero eso, que puede partir desde la izquierda o empezar un partido en la izquierda, pero en realidad no es su posición, aunque empiece en la izquierda, porque se mete mucho por dentro y necesita libertad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo encaja en el Real Madrid, pero para mí, insisto, no es extremo izquierdo, aunque si juega ahí tampoco lo hará mal, obviamente. Un capítulo que me salté, perdón a la gente, me salté el capítulo cronológico, el Mundial de Qatar, que también si hablamos de jugadas icónicas en el 2018, con ese título, final, una final, mucha gente lo tiene recordada como una de las mejores de la historia y tú estuviste allí. Cuéntanos también un poco, aparte de la exhibición de la final, que todo el mundo la recuerda, cómo también fue vivir un Mundial ahí, estar siguiendo de cerca a Francia, Mbappé. Bueno, pues una locura, la verdad. Porque yo creo que te das cuenta de lo que has vivido cuando ya no estás ahí, porque cuando estás ahí dentro estás en una nube, estás en un estado de insomnio, ¿no? Porque estás todo el rato trabajando y no sabes qué está a tu alrededor. Y fue una absoluta locura porque el ritmo de trabajo no tiene nada que ver con el día a día. Y tienes que te levantas, desayunas y te pones ya a trabajar y tienes que pensar temas para sacar adelante todo. Vas a los entrenamientos, vas a la rueda de prensa, por la noche sigues haciendo cosas, luego el día del partido, tal, las horas previas son tensas y luego la final, una locura. Yo esto, que no suene mal, pero yo siempre esto lo digo cuando en la zona de prensa del día de la final, cuando pierde Francia, los periodistas argentinos estaban viendo el partido como si fuera el fin del mundo. Yo creo que si no hubiese ganado Argentina esa final, algún periodista argentino no sale vivo de ahí. Porque es que yo no he visto algo igual en mi vida en una zona de prensa. O sea, es que temblaba la zona de prensa, eran como barra bravas. Fue una absoluta locura. Y yo creo que cuando acabe el partido, todo lo que viene después, todos los partidos que vienen después o todos los torneos que vienen después, pues ya tienes como, entre comillas, la decepción de que no va a tener la emoción, ¿no? Que tuvo esa Argentina-Francia. Pero la verdad es que fue una locura, Manu, cubrir el Mundial. Ahora lo dices y dices, he cubierto un Mundial, lo dices como si fuese algo normal, pero si lo piensas es una auténtica barbaridad, ¿no? Y me siento un privilegiado de haberlo podido cubrir. Sí, ¿no? Y además con esa final, con el título de Messi tan ansiado y tal. Y 2024, ya desde enero ya varios periodistas informaban en la misma línea. El Madrid le iba a dar un ultimátum a Mbappé los primeros días de enero o el mes de enero en general. Y después ya Ramón lo confirma, también Carpio, su firma. El pasado viernes, 10 de mayo, Mbappé lo anuncia que deja el Paris Saint-Germain cuando ya no tiene posibilidades en Champions. Y ahora veremos, como decíamos al principio del vídeo, cuándo se presenta. Para la gente que está un poco del Madrid, sobre todo, ¿no? Que verá este vídeo, está un poco cabizbaja por el tramo final de Champions, sobre todo de Mbappé, ¿tú lo achacas a algo? Es una cuestión simplemente de algunos partidos en la temporada, creo que supera, ¿no? Lo has puesto en Twitter, los 40 goles de nuevo. Supera los goles, sí. A ver, bueno, yo creo que también fue a partir de febrero su bajón. O sea, Mbappé está jugando muy bien. Él cuando le anuncia al Khelaifi que se quiere ir, Luis Enrique le empieza a quitar minutos en Liga y esto es para mí elocuente porque empieza, claro, cuando le quitas minutos a un jugador tan importante y se genera tanto ruido, pues él físicamente también o mentalmente pues también es un ser humano. Lo ha explicado en varias ocasiones que mentalmente pues no es que haya sufrido, pero sí que le ha costado, ¿no? Arrancar, ¿no? Y yo creo que también tiene esa explicación ahí, ¿no? Que Luis Enrique le fue quitando minutos. Él también creo que por todo el ruido que se generaba en torno a su futuro, hasta que no anunciara nada, no era oficial, pues también menguó su rendimiento y yo lo achaco a eso. O sea, Mbappé no tiene que demostrarle ya nada a nadie, aunque haya tenido una mala temporada en Champions. El tío ha hecho exhibiciones en Copa Europa, sus goles, ha marcado un sinfín de goles, es el máximo goleador de la historia de las finales de los mundiales y bueno, dudar de un jugador así a mí me parece tremendo, pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, ¿no? Pues la gente ya lo sabe, bueno, cuando vea este vídeo ya sabrá que Tebas incluso lo ha confirmado, ¿no? Que estará 5 temporadas el contrato de Mbappé con el Real Madrid. Veremos cuando se hace oficial. Ya nos decía Andrés que a lo mejor antes de la Eurocopa complicado. Veremos. Ya a título personal, para acabar. Se acaba la estadía de Mbappé en Francia. El caso Mbappé, sobre todo el tema mediático, sobre todo de 2020-2021, que ya está en AS y la cadena SER, para ti a nivel profesional, ¿cómo lo definirías? El caso Mbappé. Bueno, yo creo que me ha dado mucha difusión en redes sociales, que eso no hay que negarlo. O sea, todo lo que genera, todos los tweets de Mbappé han generado
muchas interacciones, eso también es verdad, eso también tengo que agradecérselo. Y luego también, bueno, me ha hecho vivir la profesión como tiene que vivirse, ¿no? Alerta durante todo el rato, tener, entre comillas, miedo a salir por ahí para tomar una cerveza porque tenías que estar alerta. El día de mi cumpleaños, de hecho, ya me jodió la celebración porque descartaron de la gira por Japón, un 21 de julio, me acuerdo, el día después, perdón, de mi cumpleaños. Pero bueno, al final creo que es un jugador que va a marcar un antes y un después de la cobertura periodística. Han sido 5 años, yo 7, que yo no se había visto algo igual antes, no se había cubierto un fichaje de esa forma antes o no se había generado tanto por un futbolista nada antes, porque de Cristiano fue más rápido, yo creo. Entonces, bueno, pues sentimientos encontrados porque ha sido una vorágine de noticias prácticamente interminable, con una tensión tremenda, con un estar alerta durante prácticamente todos los días, con algunas excepciones, y ahora se va, bueno, deja un vacío importante, pero creo que también algunos periodistas vamos a respirar, ¿no? Durante, porque me acuerdo en verano, bueno, ya lo contamos, ¿no? Que yo no tuve vacaciones el verano pasado, estaba yo en los Sanfermines y me llamaron para entrar en la radio, ¿no? Un día que había pasado una cosa y tuve que entrar desde los Sanfermines para que veáis el nivel de locura. Y todos los días. Menos mal que tú eres un tío, Andrés, que no le gusta echarse una cerveza por ahí y tal, que tú eres un tío de agua y zumito. Claro, estaba con un zumito, si no, no podía haber entrado. Y nada, pues eso, que ha sido, no sé cuántos, yo creo que habré hecho igual en el AS en 5 años más de 500 noticias de Mbappé seguro, porque genera muchísimo y bueno, pues ahora a buscar una nueva etapa, ¿no? Un nuevo Mbappé en la Liga Francesa. Y la última, esta fue a nivel personal, pero a nivel periodístico español, deportivo, ¿cómo calificarías el tratamiento del caso Mbappé? Desde, como tú dices, desde 2017, que vimos aquella portada de Marca, hasta hoy, que lo ha confirmado Ramón y Carpio principalmente. Bueno, yo creo que es la dificultad de contrastar con muchas fuentes, ¿no? Ahora yo creo que el periodismo ya de inmediatez, todos quieren ser los primeros en encontrar algo, y si tienes tú una fuente que te asegura, o que sea fiable, que se va a Mbappé al Madrid, desde Madrid, y no contrastas con la francesa, pues hay que dar información incompleta. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Creo que con todo lado, Miguel Gutiérrez en un fuera caretas aquí, que cada día es más complicado cumplir esa premisa de que hay que contrastar con más de una fuente. Creo que el periodismo ahora, como todo el mundo quiere ser el primero en encontrar algo, no contrasta con más de una fuente, y con Mbappé ha pasado esto, que nos ha falta contrastar a todos con más de una fuente. Y esto es una lección también, ¿no? Para intentar, pues, la siguiente vez que se cubra un fichaje así, pues mejorarlo para contrastarlo con más de una fuente y con más partes implicadas y que no pase lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha sido, pues ha sido un montón de noticias que al final no se han cumplido, ¿no? Veremos si aprenden, Andrés. Yo creo que no. Yo creo que esto va a ir a peor, pero bueno, también es difícil, como bien decía, que hay un caso tan mediático como el de Mbappé, que tenga que generar tantas noticias al día. También me gustaría saber la opinión de la gente en comentarios, a ver qué opinan sobre el papel de la prensa en este asunto. Y a ti, tío, agradecerte una vez más que te hayas pasado por el canal, de recomendar a la gente, si no la han visto, que vean tu entrevista, la pueden ahí teclear en el buscador, Fuera Caretas con Andrés Honrubia, y que te vaya todo bien. Estaremos atentos a tus redes, ¿no? Para saber un poquito más sobre tu futuro o dónde tenemos que estar atentos. Bien, también, sí, ahí. De tu fútbol, Andrés, yo sabes que los pibardos no están atentos a ninguna otra cosa que el futuro de Andrés Honrubia. Así que, ¿dónde tenemos que seguirte para ver? En Twitter y en Instagram, ahí, Andy Honrubia con I latina, y ahí estaremos. Bueno, yo de momento de mi futuro no te puedo hablar porque no tengo ni idea, pero a ver qué pasa. Pronto, sí, ¿no? Igual hago con Mbappé y me vuelvo a Madrid con él. Nunca se sabe, ¿no? Veremos. Tío, pues mucha suerte en lo profesional y en lo personal y que nuevamente gracias por pasarte, ¿vale? Un fuerte abrazo y que acabe bien lo mejor posible la temporada allí en París. Gracias, Manu. Que te vaya todo bien. Un abrazo, amigo. Chao, chao.